Dice que está a punto de comenzar. No sé si ya inició. ¿Ya inició? Ya. Bueno, entonces, esta parte ya la vimos, ¿verdad? Y vamos a ver la clasificación, ¿sí? La medición, las escalas de medición. Vimos la nominal, hay nominal, ordinal. Estas dos generalmente son para las variables cualitativas. Cualitativas, ¿verdad? Y las que siguen, que son de intervalo y de razón o proporción, son para las variables cuantitativas, ¿de acuerdo? La nominal dijimos que es una medición de cuál hace una categorización de los datos, ¿verdad? Clasifica o categoriza los datos de la variable de estudio y no puede ordenarse. Fue lo que dijimos ayer. Y no existe una relación de magnitud entre las categorías. Bueno, la siguiente que sería la ordinal. Sus valores se ordenan de mayor a menor o viceversa. También vimos eso, ¿verdad? ¿Qué es eso de ordenar de mayor a menor? Sí, no es posible determinar diferencia entre dos valores. No hay diferencia entre valores, simplemente lo estás ordenando, ¿verdad? Y no poseen la propiedad de intervalos iguales entre unidades adyacentes, o sea que no hay dos unidades adyacentes, no implica que son intervalos iguales, o sea, no se puede poner en un intervalo, pues es lo que está diciendo, ¿sí? Siguiente, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que sería la de intervalo. Esta de intervalo es muy peculiar, ¿verdad? Se puede calcular diferencias entre valores obtenidos de la variable, ¿sí? No existe un punto de partida inherente. Los cocientes entre los datos no tienen significado, no se pueden dividir los datos, ¿sí? El cero, si existe, es solo un punto en la escala, no representa la ausencia de la condición. Creo que sí habíamos dicho eso en la clase pasada. ¿Qué significa que no representa la ausencia? Que el cero no indica que no haya esa condición. Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Casi siempre se habla de eso en este ejemplo de intervalo, de la temperatura, ¿sí? Cuando dice 0 grados no quiere decir que no hay temperatura, ¿sí? Simplemente hay una temperatura en 0 grados, o el cero absoluto, ¿verdad? También en el caso del Kelvin, ¿no? Pero tampoco significa que no haya temperatura, ¿sale? Entonces esas son las condiciones, se pueden restar, se puede hacer diferencia de temperatura, pero no tiene ningún sentido hacer divisiones entre las temperaturas, ¿verdad? No hay sentido en las divisiones. Bueno, entonces, pues el punto de partida, por ejemplo, para los grados Celsius son 0 grados, subes por ahí hacia arriba, ¿verdad? Más caliente, bajo más frío, pero en los Fahrenheit, pues el punto de partida es otro, ¿sí, jóvenes? Bueno, entonces, siguiente. La razón y proporción. Aquí, los datos, ¿verdad?, obtenidos de la variable analizada se pueden realizar todas las operaciones. Se pueden restar, se pueden sumar, se pueden dividir, se pueden multiplicar y tiene sentido, tiene significado hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Los cocientes entre los datos, pues obviamente los cocientes sí poseen significado. Si se pueden dividir, poseen significado. Entonces, el cero, ¿sí? El cero sí es un cero absoluto. El cero sí indica ausencia de la característica, ausencia de la condición. ¿De acuerdo? Entonces, las dos primeras, nominal y ordinal, ya vieron su característica, ¿verdad? ¿Verdad? Una no se puede ordenar, la otra se puede ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, como querramos, ¿verdad? Y las otras dos, la principal diferencia es lo del cero, ¿sí? En la de razón y proporción, el cero sí significa ausencia. En la de intervalo, el cero no es ausencia de la condición. Simplemente es un valor, ¿verdad? Un valor más, ¿sí? Un valor más en la escala. ¿Sí, jóvenes? Bueno, siguiente. Ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de variable nominal, ¿sí? Sería el género, el grupo sanguíneo, la religión, la nacionalidad, ¿verdad? Fumar, no fumar, ¿verdad? Ideología, la carrera elegida, la raza, el canal de TV preferido, el desorden mental, ¿verdad? Sí, el desorden mental es una variable nominal, ¿sí? Cualitativa nominal. Bueno, ejemplos de la siguiente que es ordinal. La siguiente que es ordinal sería mejoría en un tratamiento, ¿verdad? El grado de satisfacción, esa nos las hacen cada rato cuando vamos
a un supermercado, ¿verdad? Y cuando pagamos y después nos preguntan, ¿puedo hacer una encuesta de satisfacción? Bueno, pues ahí está. Clase social, ¿verdad? Alta, media, baja, nivel económico, ¿sí? Son ejemplos de variables ordinales, ¿sí? De intervalo, variables de intervalo. La temperatura, como ya hemos dicho, ¿verdad? Temperatura medida en grados centígrados, en grados Fahrenheit, como querramos, ¿verdad? Años de la historia de la humanidad, ¿sí? El IQ, ¿verdad? El IQ también es el índice IQ, también el cero no significa ausencia de la cualidad, ¿sí? Fechas en el calendario, ¿sí? También el cero no significa que no exista el día, ¿sí? Bueno, la hora de los usos horarios, más bien serían los usos horarios, ¿sí? El cero, la hora cero no significa que no hay una hora, la hora cero significa algo, ¿verdad? ¿Quedó claro, jóvenes? En cuanto al de razón y proporción, ¿verdad? ¿Sí? Razón y proporción. Tenemos el peso, el ingreso mensual, la longitud, ¿verdad? ¿Sí? La dosis de medicamentos administrados, la altura, la edad, la presión intramuscular, la velocidad de un auto o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Por ejemplo, ustedes tienen teléfono, ¿verdad? El número telefónico, ¿qué tipo de variable es? ¿Una variable cualitativa o cuantitativa? Número telefónico. Jóvenes. ¿Podría ser cuantitativa? ¿Tú por qué crees que sea cuantitativa? Yo digo que es cualitativa, ¿Por qué? porque se usa para identificar, o bueno, cada número es diferente dependiendo del lugar de donde eres, como podría ser los números que van al principio, ¿cómo se llaman? Este, el 595 y todo eso es para una Claro. región y todos los demás números dependen de la compañía y así, entonces serían, pero Ah, no tanto de en cantidades. pues Ok. yo igual le aportaría eso a mi compañero de cualitativa, porque justamente es como Permítanme. categoriza al Perdón, pero número, permítanme. Es que mi hija está aquí gritando. Un momento, por favor. claro. Chicos, perdón. Es que mi niña. Pues bueno, a ver. Entonces estábamos en eso, ¿verdad? Me estaba explicando que tú crees que es nominal. Ahora sí, más o menos dime por qué. Jorge. Jorge. Perdón, profe, sí le dije que era, ¿qué? Cualitativa en lugar de Ah, cuantitativo. perdón. Ajá, decías Por que era eso, porque es cualitativa. más, ajá, más
como que nos da información acerca del número, como su ubicación, a lo mejor por estado o por compañía, que por cantidad. Bueno, Exactamente. yo por eso pienso que es cualitativa. Sí, claro que sí. Es cualitativa, ¿verdad? Es una variable cualitativa porque es una asignación, es como un nombre que le das a un lugar, a una cosa, a una persona. Le estás dando un nombre, estás clasificando. Bueno, ahora, ¿qué tipo es? ¿Nominal o ordinal? Nominal. Sería nominal, exactamente, ¿verdad? Nominal. Porque no las puedes clasificar, no puedes decir que una región es mayor que otra, o que una persona es más grande que otra, menos grande que otra en cuanto a algo, ¿verdad? Entonces es nominal. Muy bien, perfecto. Entonces esos son ejemplos de variables. Aquí la variable fue el número telefónico. Bueno, a ver, vamos a ver entonces, seguimos. ¿Sí? Tenemos acá un ejemplo más. El director general de Volkswagen, México, ¿sí? Encarga al gerente de recursos humanos medir las habilidades cognitivas o inteligencia de todos sus empleados. El gerente sabe que Volkswagen tiene 9,000 empleados, de los cuales selecciona 230 y aplica un test de inteligencia. Y detecta que de estos evaluados su nivel IQ promedio es de 98. El gerente concluye y reporta al director que todos los empleados de la planta tienen 98 puntos. Todos los empleados de la planta tienen 98 puntos. Vamos a ver aquí. Especificamos, ¿verdad? Comenzamos especificando. ¿Cuál es la población? 9,000 empleados. 9,000 empleados, ¿verdad? 9,000 empleados, perfecto. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál es la muestra? Los 230 empleados. Muy bien, los 230 empleados, ¿verdad? Que tomó para el estudio. Ajá, siguiente. Sigue saliendo, me voy a apagar. Dice que sigo saliendo. Voy a apagar así. Bueno, siguiente. ¿Cuál es la variable de interés? La habilidad cognitiva. El IQ, Um, Sería la habilidad cognitiva. ¿De acuerdo, jóvenes? El nivel de inteligencia del empleado. ¿Sí? El nivel de inteligencia de los empleados. Ese sería la variable de interés. ¿Sale? Lo cual aplica un test de inteligencia para poder saber el resultado de esa variable. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Siguiente. Este, Datos y tipo de datos. ¿Cuál es el dato? Los 98 puntos. 98. No. ¿Cuál es el dato? ¿El IQ promedio? No. El dato es el resultado de la prueba. ¿Quedó claro? El resultado de una prueba individual. Ese es el dato. ¿Va? El resultado de la prueba del test de inteligencia. ¿Y qué tipo de dato es? un promedio. No, ¿qué tipo de dato? ¿Qué tipo de medición? Bueno, De intervalo. primero vamos a ver, ¿es un dato cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. 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 A ver. Aquí ven ejemplos. ¿Dónde está el índice Q? Así en cuantitativo. Perfecto. Ya lo vieron ahí. Perfecto. Estaba pensando en otra cosa. Muy bien. Entonces, dato es cualitativo, ¿verdad? El dato es el resultado.
de la prueba. Y entonces el tipo de dato es dato cualitativo. Muy bien, vamos a ver qué dice más. ¿Cuál es el estadístico? El promedio. El 200, el 98. El promedio. Ese es el estadístico, el promedio. ¿Sí? ¿Se conoce su valor? Sí se conoce. ¿Cuál es? 98. 98. ¿Sí? 98. Perfecto. Seguimos entonces. Parámetro de interés. ¿Son los 230? No. Bueno, fíjense bien, acuérdense que hay... Perdón, a ver, dime. Ajá. Porque había dicho que el parámetro era igual a una medición numérica, pero en una población. Exacto. Y Entonces, sería así como la conclusión de los 98 puntos para todos los que trabajan ahí. A ver. El estadístico es el promedio de la muestra, ¿sí? Ese es el estadístico, el promedio de la muestra. ¿Se conoce su valor? Sí, es 98. ¿Cuál es el parámetro? El promedio de la población. ¿Sí, jóvenes? El promedio de la población. ¿Se conoce su valor? No. No se conoce. Aún no. No se conoce su valor. ¿Sí? No se conoce su valor. ¿Sale? Bueno. Siguiente, ¿verdad? ¿Cómo aplicaría un censo en este problema? ¿Tendría que aplicarse ese test a todos los empleados? A toda la población, ¿verdad? Tenés que aplicar un test a toda la población, o sea, a los 9,000 empleados. Perfecto, muy bien. El estudio fue una observación o un experimento. Observación. Observación. O sea, que se vio a la persona, la observó y vio cómo se comportaba y después puso ahí el resultado de su índice IQ. Fue un experimento. Fue un Experimento. experimento. Fue un experimento. ¿Sí? A todos después les llevó un examen para ver el resultado, ¿verdad? ¿Sí? En un experimento se hace una prueba. La observación solamente va a observar cómo se comporta la persona. ¿Sí? Como cuando ves a un loquito y dices, este vato tiene su índice IQ bien bajito, pero no vas a saber cómo es, nada más estás diciendo cómo es la persona, pero no le va a dar un resultado concreto, un dato, ¿verdad? Entonces, aquí es un experimento, ¿vale? Bueno, a ver, entonces en datos, aquí hubo una confusión con esto de datos y tipos de datos. Sería datos, es un dato cualitativo, ¿verdad? Cuantitativo, perdón, dato cuantitativo, ¿sí? Y el tipo de dato es de intervalo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Es como una variable de medición. ¿Sí, jóvenes? Cuantitativo de intervalo. ¿Dudas? ¿No? No, profesor. Perfecto. Entonces ya está, ¿verdad? Creo que esta ya se acabó. Entonces esto fue lo que nos faltaba, ¿verdad? De trabajar. Bueno, listo. Ahora vamos a ver otras diapositivas. Tun, 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 tun. Cerramos esta y abrimos esta. Bueno, ya que sabemos todo esto, ¿verdad? Estas son las nociones elementales de la estadística. Nociones elementales de la estadística. Bueno, entonces,
vamos a conocer ahora un poco más de la estadística descriptiva. Vamos a verlo por acá. ¿Verdad? Listo. Aquí está. Estadística descriptiva. ¿Sí? Vamos a ver si ahora sí podemos ver esto. ¿Será que...? A ver, mejor lo voy a compartir aquí. Lo voy a compartir así. A ver si sale mejor. Sí, lo vemos, ¿verdad? Todos. A ver, así. Sí, pero ahora no voy a agregar notas. Bueno, a ver. Aquí está. Creo que ya se ve mejor. Estadística descriptiva, ¿verdad? Muy bien, la estadística descriptiva quedamos que trata de la organización, ¿verdad? La recopilación, la presentación y hace un resumen de los datos tratando de encontrar algunas medidas características de ellos, ¿verdad? Representativas de esos datos. De esa manera busca presentar a los datos. Bueno, los datos ya dijimos que son variables cualitativas y variables cuantitativas. Bueno, para los datos de variables cualitativas, ¿verdad? Podemos hacer tablas, podemos hacer gráficas y podemos hacer algunas medidas estadísticas con este tipo de información. Entonces, para las tablas, ¿verdad? Podemos tener tablas de frecuencias o tabulaciones cruzadas. Permítanme. Bueno, ya. ¿Sí? Tablas o tabulaciones. ¿Qué ejemplo de tablas podemos tener, jóvenes? ¿Sí? O de frecuencia, una tabla de frecuencia. Si han visto, por ejemplo, algo que es muy en el fútbol, bueno, ahorita vamos a esto, escape, ¿sí? ¿Sí? Permíteme. Vamos a ver acá. A lo mejor aquí ahorita, vamos a ver si encuentro o no. Pues que en un periódico, ¿verdad? Generalmente ponen este tipo de cosas, ¿verdad? A ver, estadísticas, deportes, estadísticas. A ver, no sé, la jornada. La jornada. A ver si nos trae alguna grafiquita, generalmente traen de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, pandemia, coronavirus, AMLO, pandemia. Si hay algo acá, alguna gráfica. A ver, si reporte público. A ver si hay alguna gráfica. No, no hay gráficas. Bueno, generalmente el periódico trae este tipo de gráficas, ¿sí? Ya sea de frecuencias, ¿sí? Como la que se marca acá, ya sea de frecuencias o de tabulaciones, ¿verdad? Cruzadas. Son de dos variables. Bueno, a ver, entonces acá estamos buscando alguna gráfica, ¿verdad? Vamos a ver aquí. No sé, ¿qué otra cosa? La jornada no me da. Vamos a ver aquí. Tabla de frecuencia en variables cualitativas. Bueno, por aquí vamos a tener alguna gráfica. Esta no es de variable cualitativa. Estudiante, no, tampoco. No son de variables cualitativas. Aquí dice aquí de variables cualitativas, ¿verdad? Pero no nos dio, a ver, aquí. Bueno, hagan de cuenta que una tabla, una tabla de frecuencia, esta que está acá, ¿sí? El problema, paro, terrorismo, la vivienda, dice, la juventud española afirma que los principales problemas que existen en la sociedad española son los siguientes, son problemas de la sociedad española.
¿sí? Y este es el porcentaje de personas que creen que estos son los principales problemas. ¿Sí? Una tabla de frecuencia lo que hace es poner acá abajo en el eje horizontal, en el eje de las X, poner al problema, paro, terrorismo, no sé qué, y después, hacia arriba, verá, dibuja unas barras para indicar el porcentaje de cada respuesta. Esa es una tabla. También esta es una tabla, ¿verdad? De frecuencia, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de tablas de frecuencias de variables cualitativas, porque vean, solamente están estas cosas, ¿verdad? Y este tipo de variable, jóvenes, principales, existe el principal problema que existe en la sociedad española, esa es la variable. ¿Qué tipo de variable es? Bueno, es cualitativa, pero ¿qué es? ¿Nominal u ordinal? ¿Jóvenes? Esta variable, ¿qué es? ¿Nominal u ordinal? Ándale, responde. Nominal. Nominal, ¿verdad? No se puede poner cuál es primero, cuál es el último, ¿verdad? No se puede hacer esa clasificación. Bueno, aquí tenemos otra, ¿verdad? El color de los coches. ¿Sí? El color de los coches. También puedes hacer una tabla. ¿Sí? Puedes poner abajo el color y después la frecuencia con la que se presentó ese color. ¿Sí? Hacen en el eje vertical la frecuencia. Bueno, ¿qué tipo de variable es esta? El color de los coches que circulan en una calle. Nominal, bueno, primeramente ya vemos que es cualitativa, es una cualidad, pero ¿qué es? ¿Nominal u ordinal? Nominal. Nominal. También es nominal, también es nominal, ¿verdad? Bueno, entonces, calificaciones de un examen de matemáticas. Nominal, obviamente, o ordinal. Ordinal. Este sí es ordinal, ¿verdad? Porque sí puedes hacer una clasificación, ¿sí? Sí puedes decir de menor a mayor, de mayor a menor. Esta es ordinal. ¿Sí, jóvenes? Bueno, y pues bueno, puedes hacer tablas. Esta es una tabla de frecuencia, ¿verdad? Que usa columnas, ¿sí? Pero también puedes hacer un gráfico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, las tablas estas que está diciendo aquí de tabulaciones cruzadas, también podemos buscarlo, ¿verdad? Y podemos ver ejemplos. A ver, tabulaciones cruzadas. Tabulaciones cruzadas. Bueno, aquí vamos a ver, son dos variables, ¿verdad? Se ponen dos variables. A ver, un ejemplo rápidamente. No, aquí no hay ejemplo. Tabulación cruzada. Bueno, aquí está una foto, ¿no? Bueno, generalmente se ponen dos variables en la tabla. Ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Ay, no es un video. Entonces, miren, aquí está, ¿no? Esta es una tabulación cruzada. ¿Sí? Dos variables en una tabla. Materia y horas por semana. Y aquí van marcando las cosas, ¿no? Materia, 2 horas por semana. Materia, 3 horas. O sea, una respuesta me está dando dos cosas, ¿verdad? De dos variables. ¿Sí? Esta es la materia y esta es la hora de clase por semana. ¿Sí, jóvenes? Estas son las tabulaciones cruzadas. La otra nomás era una columna y la respuesta. ¿Sí? Una columna y la respuesta. Acá no, una columna y la frecuencia. Aquí me da la materia español y las horas de clase por semana que tiene. Son dos cosas que se van inclinando, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, esta casi no se ve. ¿Sí? Género, el género, y no sé qué trata de hacer acá. Izquierda, derecha, no sé si aquí se escribe por la derecha o por la izquierda, no sé, algo por aquí. Esta también es una tabulación cruzada. No, también es un video. Bueno. Bueno, son varios ejemplos, son variables, ¿verdad? Dos variables que se pueden hacer.
que se pueden graficar en una sola gráfica, ¿verdad? Se emplea para examinar variables, examinar la relación entre dos variables, ¿verdad? Calificación de calidad, ¿sí? Precio por cubierto. Entonces ahí están. Su calificación y su precio, ¿sí? De acuerdo al precio que está. Entonces, ya vemos que podemos usar las tablas de tabulaciones cruzadas. Entonces, ya vimos ejemplos, ¿verdad? Muy sencillo. No hay mucho que decir de estas, ¿verdad? Las gráficas, pues están mucho más sencillas. Las gráficas de pastel. ¿Se han visto las gráficas de pastel, jóvenes? ¿Sí? También pueden dar porcentajes ahí. ¿Sí? En lugar de hacer una gráfica de frecuencia, ¿verdad? Con tabla, con barras, hacen pasteles, ¿verdad? Dividen el pastel y le dan porcentaje de acuerdo a lo que están estudiando, ¿verdad? De barras o columnas, pues son estas de frecuencias también, ¿sí? Aquí la tabla de frecuencia fue la primera que vimos, ¿sí? Y luego esta viene de gráfico, ¿sí? Como lo que dijimos, ¿verdad? ¿Qué medidas puedo calcular? ¿Sí? Puedo calcular porcentajes, puedo calcular la moda, en las ordinales puedo calcular la mediana, nada más, ¿sí? Jóvenes, esto es lo que puedo hacer yo con las variables cualitativas. Con las variables cuantitativas, ¿verdad? Aquí tenemos las variables cualitativas, pues tenemos las tablas. Esto es muy importante, la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a ver mucho esto. Estas pues no tiene mucho sentido verlas, no es gran cosa graficarlas, pero esta sí, la tabla de distribución de frecuencia. Esta es muy importante, ¿verdad? Y después de tenemos la tabla de distribución de frecuencia, vamos a hacer gráficos, como son el histograma, el polígono de frecuencias, la ojiva, ¿verdad? Y el diagrama de caja y brazos. Eso es muy importante. De ahí, la tabla de frecuencias me va a dar, me va a ayudar a poder hacer todos estos que están acá, a excepción del diagrama de caja y brazos. Bueno, después, ¿qué medidas puedo calcular? Pues puedo calcular todas las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central, jóvenes? Pues la media, la mediana, la moda. Son tres medidas importantes de tendencia central. También puedo calcular las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? ¿Sí? La desviación media, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿sí? Son todas esas medidas que nos dicen cosas, ¿verdad? De los datos. Medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición, jóvenes? Los cuartiles, los deciles, los percentiles. Hay esas tres medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. ¿De acuerdo? Cuartiles son cuartos, se dividen los datos en cuatro partes, ¿verdad? Los deciles, pues dividen los datos en 10 partes, ¿verdad? Y los percentiles en 100 partes. Bueno, entonces esto es lo que podemos hacer con las variables y con los datos. ¿Qué cosa puedo calcular? Las gráficas de pasteles, estas son para variables cualitativas, ¿verdad? Cualitativas, perdón. Sí, son muy fáciles de hacer, no tiene mucho chiste, ¿verdad? A ver, un gráfico de pastel, ¿sí? Esta es una tabla bueno, es una tabla de cruzada, de doble entrada. Tablas, ¿verdad? Otra vez a las tablas tablas de frecuencia. Bueno, ya habíamos visto eso. Gráfico de pastel. Vamos a ver muchos ejemplos por acá, ¿verdad? Miren, gráfico de pastel, ¿sí? A lo mejor aquí, ¿qué tipo de películas te gustan, no? Es la variable. Porque ponen comedia, acción, ¿sí? De romance, de drama. Y esta es una gráfica de barras, miren. Esto es un gráfico de pastel y este es un gráfico de barras, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ponemos la frecuencia aquí y aquí está la de pastel. También se puede presentar de estas formas, ¿verdad? Entonces esta es de barras y esta es aquí nada más la frecuencia, ¿sí? Y van separaditas, ¿bien? Algo un poquito diferente con el histograma. El histograma son barras, pero no van separados, van juntitos. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Sí, yo, profe, tengo una. ¿Qué programa vamos a utilizar para graficar? ¿O hacer No, de manera ninguno. manual en la libreta? Vamos a hacer Excel, nada más. Ah, ok, gracias. Sí, Excel. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra duda? También podemos usar GeoGebra.
¿Sí, jóvenes? No vamos a hacer gran cosa, ¿eh? No es mucho. Bueno, entonces, ¿no hay dudas? De mi parte, Bueno, no, profe. pues, ya están los gráficos de pastel, los gráficos de barras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí está. Este pastelote se ve bonito. Este sí se ve bonito. Más que no dice qué cosa, de qué está hablando, ¿verdad? A lo mejor en un título lo puede decir, ¿no? Mascotas. ¿Sí? No sé. Elección de mascotas de una familia. No sé. Algo así ha de ser, ¿no? Entonces, tan sencillo. Obviamente podemos hacer las barras, ¿verdad? Los gráficos de barras. Bueno, listo. Como dijimos, lo más importante, nosotros vamos a trabajarlo acá, en las tablas, en las variables cuantitativas. ¿Sí? Las variables cuantitativas son las que vamos a meter a interesarnos más. Bueno, entonces, métodos gráficos, ¿verdad? Los histogramas son importantes. ¿Por qué? Porque me pueden decir cómo son los datos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dice, los datos pueden ser simétricos o pueden ser sesgados. Si son simétricos, pueden ser unimodales con forma de campana, ¿sí? Y pueden ser de tipo leptocúrtico, mesocúrtico y platicúrtico. O también pueden ser bimodales. Bueno, si son sesgados, pueden ser sesgados a la derecha o sesgados a la izquierda. Generalmente son unimodales, que nomás tienen una moda. ¿Sale, jóvenes? Entonces, ahorita vamos a ver qué son estas características. Siguiente, entonces. A ver, clasificación de los histogramas con forma de campana. Esta, ¿verdad? Es una forma aguda o lectocúrtica, ¿sí? Aquí la concentración de los valores está en el centro de la distribución, en un intervalo reducido, muy pequeño, ¿verdad? Como estos espacios son muy pequeños, todos están acá concentrados. Entonces, esto es un histograma de forma lectocúrtica, ¿sí? Bueno, mesocúrtica, semiaguda, ¿verdad? El intervalo en el que tienen que agruparse las puntuaciones de un grupo no está tan reducido, es un poquito más amplio. Aquí está un poquito más cerrado, de aquí hasta acá, es más pequeño que todo esto, no está más abierto, ¿verdad? Está más abierto. Vean acá la altura del gráfico, está más alto que este. ¿Sí? Entonces hay más espacio. El intervalo donde están todos los datos está un poquito más amplio. Y platicúrtica está más aplanada. Esta está como alargada, como que está estirada. Esta pues está más como en forma de campana, ¿verdad? Semiaguda. Y aplanado platicúrtica. ¿Sí? Está como más aplastada, ¿sí? Entonces, existe un intervalo amplio, donde están todas las puntuaciones, con escasa agrupación en el centro. Hay muy poquita agrupación en el centro, también hay mucha agrupación a los lados. Entonces, esto es lectocúrtica, que está como alargado en los datos, ¿verdad? ¿Sí? Mesocúrtica, ¿sí? La normal, ¿verdad? Como que no es tan amplio, no es tan cortito el intervalo donde están todos los datos, es un poquito amplio. Y acá, pues, está mucho más aplastada, ¿sí? Mucho más aplastada la campana. ¿Jóvenes, alguna duda? ¿No? No, profesor. Bueno, entonces, No, profe. ejemplos de histogramas, ¿verdad? Estos histogramas los podemos tener como ejemplos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vean, ¿sí? Este sesgado, ¿verdad? ¿Sí? Sesgado. Tratamos de ver qué tipo de sesgo presentan, ¿verdad? Aquí es bimodal, ¿verdad? Bimodal, ¿sí, jóvenes? Entonces, pues bueno, poco a poquito vamos a ir conociendo cómo van a ser nuestros intervalos. Aquí parece como mesocúrtico, ¿no? Mesocúrtico. Muy bien. Aquí tenemos un sesgo positivo, sesgo negativo. Bueno, ahorita vamos a ver qué onda con esto. Bueno, medidas estadísticas descriptivas que vamos a ver en este curso. Tendencias centrales, ya las dijimos, ¿verdad? La media, la mediana y la moda. Medidas descriptivas, medidas de dispersión, ¿verdad? El rango, la varianza, el estándar, coeficiente de variación. Vamos a ver todos estos, ¿verdad? Las de posición, los cuartiles, los deciles, los percentiles y las de forma. Las de forma me van a ayudar a saber esto, ¿verdad? Si está muy alargada, si está muy aplanada, si está semiaguda o mesocúrtica, ¿verdad? O si está sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué onda con esto.
Aquí es el sesgo a la izquierda, sesgo a la derecha. Bueno, entonces vamos a ver ahí. Bueno, para las de forma tenemos dos coeficientes, el coeficiente de sesgo y el coeficiente de kurtosis. ¿Sí? El coeficiente de kurtosis. También hay otro que se llama coeficiente de asimetría. ¿Sí? También vamos a ver ese. ¿Sí? Bueno, entonces ya vieron acá, ¿sí? Asimetría a la izquierda, asimetría a la derecha. La cola está en la derecha, la cola está en la izquierda. Bueno, entonces, tipo de sesgo. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una distribución, ¿verdad? Una distribución que es simétrica o insesgada, el coeficiente de asimetría es cero. El coeficiente de asimetría es cero. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir que sea cero? Que la moda, la mediana y la media son la misma. Es este caso. Tiene forma de campana. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Pero cuando el coeficiente de asimetría es positivo, ¿verdad? Asimetría positiva, o sea, o a la derecha, es esta, positiva a la derecha, ¿sí? Entonces el coeficiente de asimetría es mayor que cero. Aquí la moda es menor que la mediana y esta es menor que la media. Vean, la media es el valor más grande. ¿Sí? Es el valor más grande. En cuanto al eje X, ¿de acuerdo, jóvenes? No a la presentación, no a la frecuencia. Aquí, este valor es menor que este valor y este valor es menor que este valor. Acá, aquí el valor. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Bueno, sesgo negativo a la izquierda. Este sesgo negativo a la izquierda. ¿Sí? La moda es mayor que la mediana y este es mayor que la media. La moda es el valor más alto. Bueno, en cuanto al valor aquí. Sé que es la frecuencia más alta, ¿no? Pero bueno, aquí está la media, la mediana y aquí está la moda. ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó claro esto? Está muy ilustrativo Sí, esto. profesor. ¿Sí? Perfecto. Seguimos, ¿verdad? Pues ya vimos esta parte, ¿no? Tipo de kurtosis en forma de campana. Ya vimos cuáles son las características, ¿verdad? ¿Sí? Si la cortosis es igual a cero, entonces es mesocúrtica. Si la cortosis es mayor que cero, es leptocúrtica. Si la cortosis es menor que cero, es platicúrtica. Para los de forma de campana. Entonces, puedo primero calcular esto. Si el coeficiente de simetría es cero, quiere decir que tiene forma de campana. ¿Sí? Ahora, puedo decidir si es mesocúrtica, leptocúrtica, platicúrtica. ¿Con quién? Con la cortosis. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? A mí no me queda claro eso de la kurtosis, profe. Es una medida, es un estadístico. ¿Sí? Vamos a ver después cómo se calcula. No hemos visto nada de cómo se calcula. Simplemente estamos hablando de los valores. Coeficiente de asimetría tampoco vimos cómo se calcula. Vamos a saber cómo se calcula. Si el coeficiente de asimetría es cero, ¿sí? Entonces decimos que tiene forma de campana. La moda, la mediana y la media son el mismo valor. Ahora, después de eso puedo decir, ay, ¿cómo es? Mesocúrtica, leptocúrtica, platicúrtica. Entonces, para eso necesito calcular otro estadístico que se llama kurtosis. Bueno, si la kurtosis es cero, mesocúrtica. Si la kurtosis es positiva, leptocúrtica. Si la kurtosis es negativa, platicúrtica. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Todavía no vemos cómo se calculan. Estamos como que platicando en general de la estadística descriptiva. ¿Sale? Bueno. Medidas estadísticas descriptivas, medidas de forma. El sesgo, dijo aquí. Sesgo, ¿verdad? El sesgo. Mide el grado de simetría de un conjunto de datos. Coeficiente de asimetría, o sesgo. Es este. Yo pensé, creo que está hablando del mismo. Coeficiente de asimetría o sesgo. Es el mismo. Coeficiente de kurtosis. Mide el grado de concentración que presentan los datos en la región central de la distribución. Esto con respecto a un comportamiento normal. Estamos diciendo, para que yo pueda decir si es leptocúrtica, platicúrtica, o qué dijimos nosotros, mesocúrtica, pues ya tengo que decidir que el sesgo es cero. ¿Sale, jóvenes? Bueno,
Medidas de posición. ¿Cuáles son las de posición? Dijimos los cuartiles, los deciles, los percentiles. Estas medidas de posición dividen a los datos, al conjunto de datos en partes iguales. Los cuartiles en 4 partes, los deciles en 10 partes, los percentiles o centiles en 100 partes. ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó o no quedó? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces aquí nomás estamos conociendo, ¿verdad? Conociendo cosas. Para cuando ya vayamos a calcular, pues ya sabemos qué. Bueno, aquí están A mí me estas surgió una cosas. duda, profesor. Dígame. Cuando en la campana es, ¿cómo se llama? Simétrica, ¿es semejante a la ojiva, la distribución? ¿Así se representa? No, no, no. No, no, no. La ojiva es una gráfica que me va acumulando la distribución. Me va acumulando la distribución. Casi siempre va a empezar desde el 0 y va a acabar en 1. De hecho, siempre acaba así. Y se ve como que va, como si fuera una escalera, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar a 1. O al 100, o al total de los datos. Pero esa siempre va hacia arriba, hasta llegar a un punto más alto. Comienza en 0 y llega hasta un punto más alto. Haga de cuenta que comienza acá y comienza a subir de acuerdo a la frecuencia acumulada. Tú, sube hasta llegar al punto 1 o al total de datos. ¿Sale? ¿Quedó? Sí, profesor, ya entendí. Gracias. No, no, no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? No, ¿Dudas? profesor. No, profesor. Bueno, entonces tenemos la relación entre las medidas de posición, ¿verdad? Fíjense bien, aquí tengo los datos, 100% de los datos. Aquí tengo los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. O sea, que los cuartiles están dividiendo a los datos en ¿cuántas partes? En 4 partes. Aquí está el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Los deciles lo divido en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? En 10 partes. Por lo tanto, hay 9 deciles. ¿Quedó? Decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El último es el 10, pero ya sabes que es 100%, ¿no? No hay mucho que decir. Entonces, 9. Los cuartiles, pues son 3, ¿no? 1, 2, 3. 3 datos. Y pues bueno, los percentiles, ¿verdad? Son 99 hasta el 100. Entonces, percentil 5, percentil 10, percentil 15, percentil 20, percentil 25, etc, etc. Bueno, entonces vamos a poner acá las equivalencias, ¿verdad? ¿Sí? Acá vamos a poner las equivalencias. Por ejemplo, cuartil 1. Aquí está el cuartil 1. ¿A qué decir equivale? Pues está entre el 2 y el 3, ¿no? No, no tiene ningún decil de equivalencia. ¿De acuerdo? Este es el decil 2 y este es el decil 3. Aquí está el cuartil 1. Pero el percentil, ¿a qué percentil equivale? Al 25. Al 25. Claro, entonces no, aquí no hay. El primer cuartil no tiene equivalencia en decil. ¿Sí? Bueno. El segundo cuartil, ¿a qué decil equivale? 5, 5. Al 5, al decil 5. ¿Y a qué percentil equivale? al 50, A 5. Muy bien. Cuartil 3 no tiene equivalencia en decil, pero en percentil sí. ¿Cuál percentil representa? 75. 75. Muy bien. Ahora vamos, decil 1. ¿Tiene equivalencia en cuartil? no, No. ¿En percentil? en el 10. 10, Sí. Percentil 10. Muy bien. Percentil 90. ¿Qué decil es? El 9, 9. 9. 9, ¿verdad? No hay cuartil. Percentil 15. ¿Qué decil es?
No tiene. Y tampoco hay cuartil. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Dudas? Sí. No, profesor. ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? ¿No? Bueno, estas medidas, verá, de posición, que son los cuartiles, se usan para hacer un tipo de gráfico que se llama diagrama de caja y brazos, o diagrama de caja y bigote. También así lo pueden encontrar. Son estos tipos, ¿verdad? Estos tipos de gráficos. Lo importante de este tipo de gráficos es que me va a ayudar a decir un poquito sobre la simetría de los datos. Este valor que está aquí este es el primer cuartil, el segundo y el tercero. Primero, segundo y tercero. ¿Sí? Primero, segundo y tercero. Estos puntos que se ven acá se llaman outliers, o sea, valores atípicos. Valores atípicos. Que no son muy congruentes con los datos, ¿verdad? No tienen como mucha lógica que estén ahí, pero sin embargo se ponen, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden ver este valor que es el cuartil, que es la mitad de los datos, ¿sí? La mitad de los datos, ¿sí? A este valor que es la mitad de los datos también se le llama mediana. Esta es la mediana. El cuartil 2 divide a los datos en dos secciones iguales. Antes de ellos está el 50% y después de este valor está el otro 50%. Este es el cuartil 2, ¿verdad? La mediana. 50% de los datos y 50% de los datos. Aquí, mientras el cuartil 2 o la mediana esté más en medio de la caja, estas son las cajas, estos son los brazos, ¿verdad? O los bigotes, ¿sí? Mientras más presente estemos en medio, quiere decir que tenemos una distribución más a la campana, ¿sí? Pero si tenemos este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Este tipo de cosas, vean que la mediana, ¿verdad? Están más concentrados los datos acá, en el primero y en el segundo cuartil, ¿sí? Primero y segundo cuartil. Como que hay más datos aquí concentrados que acá, aquí como que están más dispersos. Aquí hay una cola, ¿verdad? Hacen esto los datos, así. ¿Sí? ¿Vale? Con estos dos que están aquí. Como que hace así. Y se estira, ¿verdad? Hay veces que se puede ver muy bien una cola mucho más amplia, pero aquí se ve claramente una distribución, un sesgo de los datos, ¿sí? En el tercer cuartil, primero, segundo, tercer cuartil, hay una mayor dispersión de los datos que en el segundo cuartil. ¿Verdad, jóvenes? En el primer 25% de los datos y en el último 25% de los datos, aparentemente se ven como que, como que la distribución de ellos, la dispersión de ellos es casi igual, ¿ya lo vieron? Aunque en esta parte hay dos outliers, como que esta está más alargada. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vean toda la información que nos puede dar un diagrama de caja y bigotes, este gráfico. ¿Sí? Entonces aquí está la distribución, una simetría a la izquierda, ¿no? Este es a la derecha, este es a la izquierda. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna duda? Vamos a aprender a hacer estos también, ¿eh? Y poder decir algo de la distribución. Vean, aquí ya estoy diciendo cosas, ¿verdad? De las distribuciones. ¿Sí? Bueno, siguiente. El diagrama de caja y brazos, ¿verdad? ¿Sí? Muestra la distribución de los datos cuantitativos. Permite examinar mejor la simetría de una distribución. Usa la mediana, es más estable, ya vimos que la mediana. Muestra el núcleo central de los datos, ya vimos, ¿verdad? El rango intercuartílico y sus colas. El rango intercuartílico es la diferencia entre este punto, el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Sí? Ese es el rango intercuartílico. Bueno. Y bueno, muestra sus brazos, sus colas, ¿verdad? Se construye con los datos originales, ¿verdad? Detecta datos extraños, aquellos que se escapan del valor, del patrón, ¿verdad? De la distribución. Estos son datos extraños, los detecta. Vamos a ver cómo pasa eso, cómo detecto datos extraños, ¿verdad? Pues bueno, esas son las características del diagrama de caja y brazos. Sobre todo, mucho más, vamos a la distribución. Mientras la mediana esté más en el centro, quiere decir que los datos se parecen más a una distribución simétrica, son más simétricos. Cuando pasa como los otros casos, ¿verdad? Como este y este, como este caso y este caso, ¿verdad? Entonces,
son asimétricos, ¿de acuerdo? Son asimétricos. Aquí tenemos una, como que aquí la cola va a colgar de este lado. Ahí están más dispersos de este lado. Hace más así. Aquí están más concentrados y hace más así. Una simetría a la derecha, ¿sí? Y esta es una simetría a la izquierda. Positiva y negativa. Jóvenes, ¿dudas? ¿No? Bueno, seguimos entonces. ¿No contesta? Bueno, presentación y resumen de datos. Ya vimos las tablas estas, ¿verdad? Son tablas de frecuencias que corresponden a dos variables. Se utiliza para categorizar renglones y otra variable para categorizar columnas, ¿sí? Para comparar dos variables cualitativas a la vez. La de contingencia son esas que habíamos puesto anteriormente, ¿no? Por aquí. Ya habíamos visto esa de tabla cruzada. Bueno. Los histogramas, ¿sí? Un histograma es un gráfico de barras en donde la escala horizontal representa los intervalos de clase. Vamos a ver qué es eso. O bien, serían los clases, no los intervalos, serían las clases. El intervalo de clase es la longitud. Bueno, los puntos medios de clase también podemos ponerlos ahí. La escala vertical representa las frecuencias, ¿verdad? ¿Sí? Frecuencias. A ver, ¿dónde está? Aquí van las clases o intervalos. Aquí van las clases y aquí va la frecuencia. Luego se levanta la frecuencia. Siempre va la frecuencia en el eje horizontal. Bueno. Vertical, perdón. Vertical, la frecuencia. Bueno, acá. ¿Estamos en este? No. En este tampoco. En esta. Ya tenemos el histograma, ya sabemos qué cosa es, ¿verdad? Y por último, pues ya, nos vamos a decir muchas gran cosas de las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, que es la media, vamos a ver cómo se calcula, la mediana, ¿verdad? Y la moda. También vamos a ver cómo se calculan todos estos. El problema de la moda es que puede haber muchas modas o puede no tener moda, ¿verdad? Puede ser bimodales, multimodales o sin moda. Unimodal, bimodal, trimodal, o no puede tener moda, ¿sí? Bueno, entonces la mediana, valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. La cantidad de datos que quedan por debajo y por arriba de ella es el 50%, siempre. La media aritmética, ¿verdad? Es una ubicación central de los datos, ¿verdad? Pero es muy sensible a datos extremos, muy, muy sensible a datos extremos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, pues ahí están las características, medidas de dispersión. Ya vimos aquí, ya hablamos de ellas, ¿verdad? Vamos a ver muy bien qué es esto de las medidas de dispersión, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿De qué tratan de medir? Jóvenes, ¿alguna duda? A grandes rasgos esta es la estadística descriptiva. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. ¿No? No, No, tampoco. profesor, está bien. Estás echándote ahí un caldo, ¿verdad? Sale pues. Entonces, por hoy va a ser todo porque ya la próxima clase que vamos a tener ya va a ser comenzar a calcular las medidas de tendencia central. Aquí fue como una introducción, ¿verdad? A lo que vamos a tratar de ver en la parte de estadística descriptiva. Chicos, dudas. Bueno, realmente no es muy difícil. ¿Saben calcular la media? El Es como promedio el promedio, ¿no? es el promedio, exactamente. La media es el promedio. Eso es muy fácil de calcular. ¿Cómo lo calculan? Se Sumar suman todos todas los las... valores y dividirlos por el número de valores. Efectivamente, ¿verdad? Sumando todos los valores por dividido entre el número total de datos. Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Aquí esta cosa. No estoy dentro. A ver, permítanme. A campañas. Que todavía no acabo de poner la clase. Ah, eso que dijeron, ¿verdad? La media aritmética. Ay, quiero permítanme. Déjenme poner el lápiz. Listo. ¿Se mueve? Ya. Ahora sí, ¿verdad? La media aritmética
Uy. Digo, resalte esto. Tun, 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 tun. Y quiere ponerse bonito. Bueno, ahí está. Quiere escribir bien. No quiere escribir bien. Voy a sacarlo. No, ya, ahora sí. A ver. No, como que se detiene. No quiere escribir bien. Bueno. Ay, la media aritmética, jóvenes, lo que ustedes dijeron se resume en esto. Ay, esta cosa, no quiere, está fallando aquí todo el sistema. Cuando X, cuando Y, no quiere. No sé por qué no quiere escribir el lápiz. Se los debo. Ya nos vemos la próxima clase. ¿Sale, jóvenes? Entonces, por hoy es todo. Les subo las presentaciones para que las tengan, ¿verdad? Y puedan estudiar. Les voy a subir ya una tareita por ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Dudas? Sí, profesor. ¿Cuándo sería que ya comenzamos a utilizar Excel? Es que me conecto en mi celular y para usar la computadora. Yo creo que la próxima clase. Sí, yo creo que sí, la próxima clase. Vamos a comenzar a calcular los valores, ¿no? La media, la moda. Por ejemplo, la media, pues va a tener que ser a mano, la moda, la mediana, pero también vamos a calcularlas en Excel para que vayamos a ir. Primero vamos a hacerlo manual, todo manual. Y ya después vamos a ver cómo Excel nos lo da inmediatamente. Pero lo importante es que tú lo sepas hacer, es como la calculadora. Al niño le enseñas a sumar y restar para que lo sepa hacer. Y después le dices, mira, existe esta maquinita que lo hace. Y ya nos hace tan idiotas que tampoco se nos olvida hacerlo, ¿verdad? Ya queremos que todo lo haga la máquina. Pero sin embargo tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Si tú te dicen, oye, ¿cuánto es menos 5 menos 3? Y te dicen menos 20, vas a decir, espérate, ¿cómo que menos 20? Porque a lo mejor tú la apachurras mal a la calculadora y te da esa respuesta, ¿no? O hay veces que a la calculadora le pones menos 5 al cuadrado. Dices, menos 5 al cuadrado es menos 25. ¿Cómo que menos 25? Pues sí, eso es lo que le dijiste que hiciera, ¿no? Entonces hay que saber hacer las cosas. No, pues algo está mal, porque yo no quiero, algo le dije mal a la máquina, porque yo no quiero que me dé respuesta 25, yo quiero que menos 25, yo quiero que me dé respuesta 25. Pasa lo mismo, ¿no? Entonces primero hay que aprender a hacerlo y después ya le podemos decir a la máquina que lo haga. Hay muchos softwares que lo hacen, ¿de acuerdo? Más con meter los datos ya te saca muchos datos, muchas estadísticos que tú tienes que saber interpretar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Sí, yo creo que la profesor. próxima clase vamos a empezar con eso. Bueno, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Que esté bien, profesor. Realmente, el lunes nos vemos, chicos. Cuídense. Voy a ponerles una tarea, ¿eh? Cualquier Sí, cosa, profesor. ya saben que me pueden preguntar. Bueno, ya saben que es así dudas específicas, ¿no? Si alguien quiere una asesoría, pues ya me dicen y ya pues podemos poner de acuerdo para asesoría. Bueno, cuídense. Bye. ¿La vas a subir a Teams, Hasta luego. la tarea? Sí, sí, todo acá en Teams, todo aquí en Teams. Acuérdense que el archivo que me van a subir es en Word y en PDF para tener los dos. Pues alguna cosa se mueve, yo veo el PDF. Pues trato de hacerlo de esta manera. ¿Vale? Sí, profe. Sí, pero gracias. Hasta luego.